Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, Cuentos completos 4, del escritor norteamericano Philip K. Dick, nacido en Chicago en 1928 y muerto en Santa Ana, California, en 1982. Ya he contado más de una vez, los seguidores del canal lo saben, que en mi adolescencia leí muchos libros de Philip K. Dick cuando tenía 16, entre 16 y 19, luego lo dejé porque empecé con el realismo y en torno a los 35 años volví a leer las novelas que me faltaban de Dick y desde hace unos veranos, desde el verano 2021, leí los cuentos, ¿vale? O sea, es decir, en 2021 empecé a leer el volumen 1 de los cuentos de Dick, que es este, en 2022 el volumen 2, 2023 volumen 3, 2024 tocaba volumen 4 y ya el año que viene, 2025, ese verano, leeré el volumen 5 de los cuentos y ya acabaré pues, con todos los cuentos de Dick. Vale, este año yo creo que he empezado un poquito más tarde el volumen 4 porque normalmente los otros los leía, empezaba a finales de junio, lo acababa a principios de julio y hacía la reseña estaba en julio en el canal. Este año, por diversas circunstancias, por el tamaño de los libros que estaba leyendo en junio, no pude empezar con este, luego me iba a ir de viaje y no quería llevar un libro de cuentos, quería llevarme una novela, con lo cual al final lo he empezado ya pasado mediados de julio y lo he acabado principios de agosto, entonces lo voy a poner en el canal un poquito más tarde, el vídeo, pero vamos, cumplo la premisa esta de un libro de cuentos de Dick cada verano hasta que hagamos los 5 volúmenes. Vale, algunas curiosidades sobre esto. A ver, el volumen 1 de los cuentos de Dick están escritos entre el año 1951 y 52 y tiene 25 cuentos. El siguiente volumen es entre el 52 y el 53 y tiene 27 cuentos. El tercer volumen tiene 23 cuentos y están escritos entre el 53 y el 54. Vale. Quería llegar ya al volumen 4 por una curiosidad. Este volumen tiene cuentos que van desde el año 54 al 64. Es decir, la producción inicial de Dick era de cuentos, y luego empezó con las novelas. Y claro, en esta época ya del volumen 4, como estaba con las novelas, escribe menos cuentos. Es decir, estos 3 volúmenes de cuentos están escritos y publicados en revistas antes de que Dick publicara su primera novela, que es esta, Lotería Solar, en 1955. Es decir, como estos están hasta el año 54 y Dick nació en 1928, pues como mucho aquí en estos 3 libros tenía 26 años Dick. O sea, son libros de cuentos de un escritor muy joven que tiene más o menos entre 22 y 26 años. Cuando empiezan los cuentos del volumen 4, todavía Dick tiene algunos por 26 años, pero claro, ya llega al 64, que es cuando cumple 36, entonces ya es un periodo, a principios de los años 60, donde está publicando algunas de sus obras más famosas. Por ejemplo, las tengo aquí. El hombre en el castillo es de 1962, que fue el premio Hugo, y Tiempo de Marte es de 1964. Es decir, los cuentos que abarcan este volumen ya llegan hasta estas fechas, a la fecha de las grandes obras, el gran periodo creativo de Dick, ¿no? Los otros eran como una etapa más inicial. De entrada ya he dicho que los otros volúmenes tenían uno 27, 25, 23, este volumen tiene 18 cuentos, es decir, de media tienen menos cuentos que el otro, por tanto eso quiere decir que aquí los cuentos son largos y muchos tienen casi todos tienen más de 30 páginas, uno tiene 75, pero hay muchos que rondan pues las 50 páginas más o menos, ¿no? Algunas son casi novelitas cortas y si las hubiera alargado un poco más, pues podrían haber sido una más de las novelas de Dick, ¿no? Vale, o sea, voy a ir comentando un poquito cada uno de los 18 cuentos y os comento un poco las impresiones. El primero se llama Autofac y es un cuento en el que hay un mundo apocalíptico donde ha habido una guerra nuclear y los supervivientes viven de los productos que les dejan unas fábricas que están en el interior de la Tierra, que tienen un comportamiento autónomo y les proporcionan como los alimentos básicos y los productos básicos. Hay un grupo de humanos que piensan que la humanidad no va a reflotar si no destruyen esas fábricas para poder empezar ellos de cero. O sea, aquí ya tenemos 2 elementos clave de la composición de Dick, ¿no? O sea, Dick está obsesionado con la guerra nuclear, o sea, es decir, es un chico que nace en 1928
y cuando caen las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en el 45, pues tiene 17 años, es decir, él lo vive como adolescente, esa destrucción del mundo de las bombas atómicas, ¿no? Y luego él vive toda la época del telón de acero, del armamento de la Unión Soviética, de Estados Unidos, y el miedo a la crisis nuclear, una guerra nuclear que destruye al mundo. Por eso muchos de sus relatos de este volumen 4 plantean un mundo apocalíptico donde ha habido una guerra nuclear. Otra cosa es que aparece aquí esta lógica de Dick que acaba siendo como un poco absurda, ¿no? Como decir, lo que les permite sobrevivir a esos humanos en ese mundo desolado lo van a intentar destruir para poder renacer de nuevo. O sea, los cuentos de Dick, las historias de Dick a veces tienen como una lógica propia que a mí por lo menos como lector me atrapa, me mete dentro, pero hay un momento que dices, es que esto a nivel racional es como un poco absurdo. Pero ya digo que dentro de lo que es Dick tiene bastante encanto. Y como siempre, los detalles de creación del mundo de Dick son maravillosos. Hay aquí, por ejemplo, una frase que me encantó, esas frases poéticas de Dick, que por ejemplo dice aquí, en la página 31, dice: un enorme reyezuelo mutante se agitó en su sueño, se envolvió mejor en la capa de harapos con la que se cubría de noche y continuó dormitando. Que es ese detalle del mundo este de que era Dick, donde los animales casi han desaparecido y los que quedan tienen mutaciones y demás, que me ha parecido como muy poético, muy llamativo, como siempre, ¿no? Entonces yo creo que el primer cuento, que ya es un cuento como de 50 páginas, empieza el libro bien. El segundo se llama Servicio Técnico y ahí es el típico mundo de los años 50 en Estados Unidos, y hay un señor con un maletín de una empresa que llama a la puerta para vender un producto. El dueño de la casa es como que se enfada al principio con este comercial, pero el comercial empieza a contarle algo de un producto que no sabe lo que es, entonces el hombre de la casa se da cuenta de que es un comercial que viene del futuro y que les está hablando de un producto nuevo, y entonces esta persona, como de modo capitalista, empieza a pensar que si se apropian de esa idea del futuro, pues podrían en la propia empresa que trabaja él ganar mucho dinero, ¿no? Entonces convencen a sus compañeros de trabajo de que ha venido este emisario del futuro y vienen todos a su casa porque piensan que va a volver. Otra vez de nuevo la lógica esta de Dick, que es que no tiene ni pie ni cabeza, pero a mí al menos me resulta muy divertida y es un cuento muy divertido. Mercado cautivo, que es el tercero, es también una crítica al capitalismo, que eso también es como muy propio de Dick, al capitalismo depredador, ¿no? Estamos en el típico pueblecito californiano de los años 50, hay una señora mayor que tiene un ultramarino, o sea, una vez al mes creo que era, que coge una furgoneta y va a una carretera solitaria, y entonces ha encontrado como una especie de agujero espaciotemporal que le permite ir al futuro, donde hay una tierra desolada y hay unas personas allí construyendo una nave espacial para ir a otro planeta. Entonces ella les abastece de unos bienes que necesitan a cambio de un dinero bastante fuerte que le pagan estas personas del futuro, y esta mujer es como que ve que están construyendo la nave, se van a ir y se va a quedar sin negocio, ¿no? Es esta crítica de Dick a esos mecanismos depredadores. Y esto sí me ha recordado, yo creo, que algunas de las propuestas, por ejemplo, de Ray Bradbury en Crónicas Marcianas, que yo creo que este libro, si no recuerdo mal, era de 1950-1951, y en esta época estoy seguro de que Dick ya había leído este libro. O sea, con estos tres primeros cuentos ya llevamos 100 páginas del libro, ¿no? Más o menos tienen 30 páginas cada uno, algunos 50. Yo creo que el inicio empieza ya a notar que es bueno, ¿no? O sea, es decir, además ya me estoy dando cuenta de que en los otros volúmenes de cuentos a veces había una cosa que era como un poco inmadura en la narración de Dick, que quería darle como un giro final a los cuentos humorístico, que a mí no es que me molestara excesivamente, pero yo creo que hacía que perdiera fuerza el cuento. Y ese detalle inmaduro ya lo ha abandonado Dick en estas narraciones y hace que ya se esté convirtiendo en un autor más maduro. Estoy acariciando a la gata que se ha venido aquí, no sé si va a querer salir en el vídeo, está muy mimosa, muy dormida. Vale, el siguiente cuento se llama El patrón de Yanzi. Vale, entonces aquí hay unos expertos de la Tierra que van a visitar Calisto porque hay un ordenador terrestre que ha detectado que la democracia en Calisto puede estar en peligro, ¿no? Entonces allí se dan cuenta de que en principio no pasa nada, hay elecciones democráticas, pero hay un programa de la tele que se repite machaconamente donde hay un hombre mayor que está como dando consejos a la gente, y eso puede ser
lo que perturbe la democracia en el país porque está dirigiendo los pensamientos de la gente, ¿no? También hay otra idea de Dick, que es la del poder absoluto, ¿no? La del tirano, y ese tirano probablemente conduzca a una guerra y puede que sea una guerra nuclear. Son ideas que se van repitiendo de un cuento a otro. El 5 probablemente sea uno de los cuentos más famosos que tiene Dick porque es El informe de la minoría, y es famoso porque hay una versión cinematográfica que, no sé, en España no se tradujo al menos el título, que era Minority Report, que el protagonista era Tom Cruise. A ver, este ya es un cuento como de madurez de Dick, aunque sigue siendo 1954, y hay una sociedad donde ha desaparecido el crimen porque las autoridades tienen a 3 personas, que son 3 precognitores, que tienen como problemas físicos y están como una especie de tanques y que son capaces de prever los crímenes del futuro. Entonces esta sociedad detiene a las personas antes de que se cometa el crimen. Yo había visto la película hace tiempo y la verdad es que la película, los guionistas hicieron como un juego allí, como que era un thriller y demás, que eso no existe en el libro. El libro es, de nuevo, en el cuento de Dick, como una crítica en contra del poder absoluto, que sigue estando bastante bien, es un buen cuento. Pero lo que pasa es que si alguien ha visto la película y la recuerda, pues le va a chocar porque no es exactamente igual. La idea inicial es igual, pero en la película lo cambian. Vale, el siguiente se llama Nosotros los exploradores, que es uno de los cuentos más cortos, puede que de los más sencillos, pero de los que más me ha impactado. O sea, es un cuento donde hay unos 6 hombres que iban en una misión espacial a Marte y regresan a la Tierra, tuvo un fallo la nave, pero al final han conseguido volver. Están como muy ilusionados, cuando llegan a la Tierra se dan cuenta de que todo el mundo se espanta de ellos, las autoridades les quieren eliminar, ¿no? Me recordaba un cuento, el volumen 2, que se titula Impostor, donde había un robot que creía que era humano. Aquí lo que puede pasar es que haya unos extraterrestres que creen que son humanos, no se sabe quién son, si son las proyecciones de unas personas que han muerto, quién son, pero es la idea esa de Dick de qué es humano, qué define al humano, y me ha parecido un cuento muy filosófico, muy simbólico, me ha emocionado, me ha gustado mucho este, para mí es de los mejores del libro. El siguiente se llama Juego de Guerra, y hay un departamento de importaciones de la Tierra que llega a unos juguetes de Ganímedes y tienen que ver si esos juguetes son aptos para el consumo en la Tierra o no, o Ganímedes puede que esté intentando ahí una invasión o algo con estos juguetes. Me ha recordado a uno que había en el volumen 1 de los cuentos donde los juguetes se movían también. Este es como un Dick que vuelve como a sus comienzos, ¿no? El siguiente se llama Si no existiera Beni Zemoli. Y hay unas naves espaciales de Centauri, llegan a la Tierra ha habido una guerra nuclear, y estas personas de Centauri quieren como depurar responsabilidades en la Tierra. En la Tierra, como para que les dejen un poco en paz, están fingiendo que hay como una especie de revueltas que son falsas, y ahí es curioso porque, a ver, en todos los volúmenes estos de Dick, al final, hay unas notas donde te indican en qué momento escribió Dick el cuento, dónde se publicó, y a veces Dick hace como pequeños comentarios de los cuentos, a veces son notas muy interesantes. En esta, por ejemplo, te dice Dick, dice, siempre he creído que al menos la mitad de los personajes famosos de la historia no han existido, que es una idea muy Dick también. Vale, el siguiente cuento se llama Una actualización novedosa. Y se parece a alguna de las novelas que escribía Dick en esta época, ¿no? Es un edificio donde la gente está organizada como en vez de en países, como en edificios, es difícil que te acepten en el edificio, y hay un personaje que es un poco como mediocre y tiene que pasar como un examen de ciudadanía porque si no le van a echar del edificio, pero él lo que quiere, porque tiene aspiraciones artísticas, es tocar una jarra como música clásica con su hermano delante de la primera dama, porque van cambiando los presidentes, pero la primera dama siempre es la misma. Hay un detalle maravilloso, que hay un ser de Marte que ya ha sido extinguido, que se llama Papula, pero que hay unas réplicas en robot en la Tierra y tienen la capacidad de controlar la mente de las personas. O sea, detalle de Dick maravilloso. Este es un cuento ya largo, como más elaborado, y yo creo que puede estar ya más o menos a la altura de las novelas buenas de Dick. El siguiente, el cuento número 12, se llama Arañas de agua, y es un cuento muy divertido. O sea, el gobierno está haciendo unos experimentos para llegar a los confines de la galaxia, y como a veces pierde a las personas que manda para allá, pues meten esas naves a reclusos, ¿no? Y entonces que tienen que ser voluntarios, pero es como que no van a volver. Y entonces hay como... no saben cuál es el principio físico para cuando se acelera casi a la velocidad de la luz hacer volver a estas personas.
Entonces piensan que en el pasado había unos precognitores que ya no existen y que alguno puede tener la respuesta. Entonces mandan en una nave a gente de esa época al pasado y en realidad hay una convención de precognitores que en realidad es una convención de escritores de ciencia ficción, y Dick hace aparecer allí pues a todos sus amigos de los escritores de ciencia ficción, y el protagonista, el supuesto precognitor que le llevan al futuro es Paul Anderson, que es un escritor de verdad de ciencia ficción, que imagino que Dick le tuvo que preguntar si no le importaba aparecer en el cuento, y Paul Anderson pues se lo permitió. De hecho aparece el propio Dick en su cuento, que eso es muy gracioso, y ese es un cuento divertido. El siguiente se dice Lo que dicen los muertos, tiene 76 páginas, ya es casi una novelita corta, y aquí ya hay ideas que, por ejemplo, aparecen yo creo que en las novelas como Ojo en el cielo, que es de 1954, que la he leído pero no la puedo enseñar a cámara porque la saqué de biblioteca, y Tiempo desarticulado, que esta no sé si la tengo, pero no la he sacado, me parece que sí la tengo, que es del 59. Hay un hombre muy poderoso en la Tierra que se llama Serapis, que acaba de morir, y aquí en este futuro que se plantea, la muerte no es el final, digamos, ¿no? O sea, es decir, que hay unas empresas que te pueden dejar en un estado que se llama la semivida y te van como conectando de vez en cuando para que hables una vez al año con tus seres queridos o te enteres qué está pasando en el mundo. Que esta idea también aparecía en Ubik. Y hay una especie de invasión de la realidad de un ente que viene del espacio, que es una idea que también usa Dick aquí en Los tres estigmas de Palmer Eldritch. De hecho, aquí también es curioso cuando tú conoces las novelas como ideas de la época, que las está usando en cuentos, luego las recicla en novelas, y hay material que se va pasando de uno a otro, aunque Dick es muy imaginativo, y en cada libro, aunque hay ideas que conectan, es como que crea un mundo nuevo, porque muchos autores, por ejemplo Asimov, lo que hacen es crear un mundo del futuro y en ese mundo meten todas sus historias y siempre es el mismo mundo. Dick, en todas sus novelas y relatos, son casi todas, cambia de mundo constantemente, se plantea como cosas nuevas en esos mundos, ¿no? El siguiente se llama Orfeo con pies de barro. Es un relato juguetón, bastante humorístico, en el que hay un hombre que está como desencantado con su vida y hay una empresa que te permite ir al pasado para conocer a alguna persona famosa que admiras y actuar de musa. Por ejemplo, o sea, es decir, si tú admiras a Mozart, pues puedes ir al pasado y le insinúas que haga, no sé, la composición número 5 y entonces le inspiras para hacerlo. Pero este hombre que va al pasado es bastante desastroso y no consigue ser musa de la persona que quiere serlo, y bueno, es un cuento humorístico que es un poco inferior a los anteriores. El siguiente, número 15, Los días de Berky Pat, yo creo que es mi cuento favorito del libro, es maravilloso. Tiene como unas 50 páginas, hay una California desolada por la guerra nuclear. Entonces los supervivientes se llaman carambolos, que es porque sobreviven por una carambola, y viven como unos pozos. Los niños que han nacido ya en esta desolación están saliendo a la superficie y se están adaptando al nuevo mundo, cazando animales y demás, pero los adultos dependen de unos envíos humanitarios que llegan desde los extraterrestres de Marte, que es un detalle muy bueno, y se dedican en los túneles a jugar a unas muñecas que se llaman Perky Pat, que es una parodia de las Barbies. Y entonces es como que esas muñecas simulan el mundo antiguo, y hay un momento que uno de estos pozos de una ciudad, no sé si era, pues imagínate, Sausalito, que se pica con Oakland y entonces tienen que ir a luchar y la apuesta es que pierden su muñeca. Y este mundo además exterior, que hay unos gatos mutantes que se llaman gatocanes que les pueden atacar, no te describen las reglas del juego de las muñecas, pero eso crea un misterio y es de nuevo estas leyes que crean un mundo propio de Dick, que es un cuento muy bueno. O sea, es decir, y esto de las muñecas de Perky Pat lo usa también Dick en Los tres estigmas de Palmer Eldritch, y luego al final en las últimas páginas te explica pues cómo se le ocurre, que es lo mismo que él lo relaciona con Palmer Eldritch, y te dice que hay un momento que dices que trabajaba haciendo cuentos para pagar el alquiler de la casa y porque mis hijas me pedían complementos de la Barbie, y trabajaba para esos complementos, eso lo traslada como una sociedad en la que la gente trabaja por comprar complementos de muñecas, ¿no? Y ya digo que eso es un cuento magnífico, y el final es un final como un poco turbio, o sea, no sé, me parece muy bueno ese cuento. Vale, pues ya vamos por el número 16, que se llama El suplente.
y hay unas naves espaciales que están entrando en el sistema solar y parece que son amenazantes. El presidente de Estados Unidos sobre la Tierra es un ordenador y este ordenador siempre hay como un suplente humano que es de un sindicato por si pasa algo y tiene que estar como viviendo cerca del ordenador, pero claro, como el ordenador nunca falla, pues no pasa nada. Pero justo cuando vienen las naves espaciales, el suplente tiene que tomar el poder y entonces parece que hay como de nuevo esa idea de que se puede convertir en un tirano. No es de los mejores del libro. El siguiente que vamos a hacer con Raglan Park es una segunda parte del otro, o sea, es el mismo mundo, los mismos personajes, y aparece de repente un cantante que tiene el extraño poder de que cuando compone canciones, lo que compone las canciones ocurre en la realidad. Es una especie de poder que tiene. Y volvemos otra vez con esta idea de Dick del poder absoluto. Estos dos cuentos no son de los mejores, pero están bien. O sea, Ocelum Blover es el último cuento, es un cuento antibélico. Ha habido una guerra entre los humanos y los Blover, y el personaje es alguien que actuó como espía, entonces se transformaba su cuerpo en el Blover, que era una especie como de gelatina. Y cuando ya se ha acabado la guerra, las autoridades, los científicos, no consiguen como volverle a su aspecto humano, y esto le genera bastantes problemas. Es un cuento que está bien, es simpático, pero en este libro hay cuentos mejores. Vale, bueno, como siempre me ocurre todos estos veranos, he disfrutado de mi nuevo libro de Dick. Ya veis que van 4, ya la montañita de cuentos de Dick va aumentando. Ya he dicho alguna vez que es el escritor del que más libros he leído, realmente, Philip K. Dick, y no soy muy objetivo con él, porque recuerdo que hace no mucho entró alguien a comentar algo del volumen 3, o del 2, y dices, es que son un poco ingenuos los cuentos, y yo dije, sí, bueno, pero es que es Dick, o sea, a mí me encanta, no soy objetivo, y ya digo que yo me lo paso muy bien con estos cuentos. A mí me parece como esta idea de cuento veraniego, y me lo he pasado bien, y yo creo que el volumen 4, el nivel medio de los cuentos es mejor que los otros, sin desmerecer a los otros, porque hay cuentos también muy buenos, pero yo creo que en general el volumen 4 se parece ya más al Dick de las grandes novelas. El verano que viene leeré el volumen 5, que espero ya que sea como el mejor, ¿no? El que esté en los mejores cuentos. Y ya digo, sobre todo la idea esta de que los remates finales de los cuentos en el volumen 4 están mejor que antes, porque no quiere dar ese giro, esa sorpresa final que a veces estropeaba un poquito los otros, y ya digo que muy bien. Vale, pues hasta aquí la reseña, y ahora como siempre el momento spam, donde yo hablo de mis propios libros. Esto no es Bambi, mi novela con 6 voces narrativas, 3 chicos y 3 chicas jóvenes que empiezan a trabajar en una empresa de auditoría norteamericana, y hablo de los abusos de estas empresas, sobre todo con los horarios, cómo les comen el cerebro a esta gente joven. Es una novela de terror, pero también tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes es mi novela cómica sobre el mundo de los poetas en España, donde un poeta frustrado español habla a través de Skype con otro poeta, que es nada más y nada menos que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, que es un poeta que habla español, y el poeta español le habla de los problemas de la poesía patria, de las camarillas, premios amañados y demás. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y Caminaré entre las ratas, mi novela más extensa, donde hay una persona de 39 años que va a cumplir 40 y está en crisis porque cada vez tiene trabajos peores, problemas con las parejas, con la familia, con los amigos, quiere ser artista porque es escritor pero no lo consigue al nivel que él quiere, y lo uno toda esta crisis a la crisis económica mundial 2008-2014, porque está ambientada en 2013 en un Madrid espectral, donde aunque es una novela realista hay un elemento simbólico no realista porque hay una invasión de ratas gigantes. Vale, dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela, y aquí ya me voy a despedir. Adiós, hasta luego.